En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección, pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, en que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito y misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, todos te adoramos, gracias por tu amor. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, levanto mi alma a ti, Señor. Enséñame tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo,
Si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Aprendí a apreciar su compromiso de vida con el pobre y el necesitado en una ocasión que me tocó escucharlo. Era el año 2001 cuando tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Samuel Ruiz durante una plática que dio en la Universidad Estatal de California en la ciudad de Monterrey.
Durante su charla, el obispo había recordado cómo a los 35 años de edad había llegado como el nuevo obispo de San Cristóbal de las Casas, en el estado mexicano de Chiapas, queriendo cambiar a los indígenas. 40 años después, según afirmaba, era él quien tenía que dar gracias a Dios por la forma en que los indígenas lo habían cambiado a él. Aquel día, durante una sesión de preguntas y respuestas, él respondía a una pregunta acerca de cuál era la teología, cuáles eran las pautas y los lineamientos que habían guiado su ministerio y por qué había sido tan criticado. Samuel respondió con una historia acerca de una joven pareja que había tocado a su puerta a las 3 de la mañana, preguntando si de casualidad no tenía una caja de zapatos. Después de buscar en su cuarto, Monseñor le dio a la pareja la caja que necesitaban, no sin antes preguntarles por el extraño motivo de aquella petición. Monseñor dijo que recibió una respuesta que lo dejaría marcado para toda su vida. La pareja le platicó cómo habían perdido a su bebé recién nacido y cómo ellos carecían de los recursos indispensables para comprar lo más elemental, y aquel día necesitaban ataúd. Jesús y su predicación atrajeron mucha gente que quería escucharlo, pero especialmente atrajo a aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad judía, a los marginados, los oprimidos, los ignorados, los publicanos, los pecadores. Fueron estos los más beneficiados con la predicación del reino. La razón principal es que ellos vieron en Jesús una esperanza, el camino hacia una nueva vida. Pero la predicación de Jesús desató también tensiones en la sociedad. Tensiones entre hombres y mujeres, entre judíos y gentiles, entre familias, incluso entre hermanos y hermanas. Y muchas de esas tensiones perduran aún en nuestros días. En el Evangelio de San Mateo nos muestra cuán radical era Jesús cuando enfrentaba estos problemas y cuán grande es su misericordia hacia el pecador arrepentido. En una historia que podríamos llamar el mejor de dos hermanos, aprendemos cómo Jesús enfatiza la compasión y la misericordia, aún sobre el mismo castigo. En el relato, Jesús habla de dos realidades diferentes, pero profundamente arraigadas en el mundo judío. Por un lado, tenemos la actitud del primer hijo, aquel que dijo que sí a su padre, pero nunca cumplió con sus deberes. Por otro lado, el hijo que dice no a la petición de su padre, pero al final del día termina haciendo lo que su padre le pide. Con esta comparación, la parábola describe claramente para nosotros la respuesta del judaísmo al mensaje de conversión que Jesús había traído para ellos. Los escribas y los fariseos, la estructura religiosa y los justos de la sociedad judía están representados en la parábola mediante el hijo que le dice que sí a su padre. Ellos reconocieron como sabio el mensaje de Jesús y todo lo que él había traído, pero finalmente nunca apoyarían su ministerio. Pero los desposeídos, los pecadores, los marginados, aquellos a quienes el judaísmo identificaba como los publicanos, los cobradores de impuestos o las mujeres adúlteras, aquellas personas que habían pasado su vida diciendo no a su padre, viven ahora una conversión y experimentan arrepentimiento. Y además ponen en su corazón el mensaje de amor que proviene del reino de los cielos. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos transmite el día de hoy una de las enseñanzas más poderosas acerca de Jesús y la transformación que este cambio trae al mundo.
En la historia, el apóstol nos muestra cómo Jesús se convierte en uno de los desprotegidos, de los marginados, cuando nos dice que se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte en la cruz. El apóstol a los gentiles nos enseña cómo después de convertirse en el esclavo, en el desprotegido, en el humillado, Jesús es exaltado y recibe el nombre sobre todo nombre. A través de su sacrificio, Jesús se convierte en el modelo a seguir por todos nosotros. En el Calvario, el Señor nos enseñaría cómo la gracia divina puede ser encontrada en el sitio y en las condiciones más absurdas y humillantes que nos podamos imaginar. La sabiduría popular dice que más vale un hecho que 1000 palabras. Y la enseñanza del Evangelio el día de hoy es la misma que la semana pasada, cuando los trabajadores que habían llegado en la última hora recibieron también el mismo salario que los que habían trabajado todo el día. Algunos hemos sido invitados a la conversión desde la niñez, otros durante la adolescencia, otros durante nuestra juventud, algunos cuando adultos y lo que es más aún, algunos en su ancianidad. Déjenme decirles que no importa a qué hora hemos experimentado la presencia divina en nuestras vidas. Al final, todos los que le digamos que sí al plan de Dios, habremos de recibir el mismo salario que será la eterna felicidad. Jamás será válido pensar que nuestras faltas son tantas que no merezcan el perdón divino. El día de hoy somos invitados a entender que nunca será demasiado tarde, ni siquiera en el lecho de muerte, o aún después de muchas veces de haber cometido el mismo error y la misma falta, o aún en la prisión después de haber cometido un horrendo crimen. Aun cuando el sol se esté poniendo en nuestras vidas, nunca será tarde para descubrir que siempre le podremos decir que sí al Señor como el segundo. No importará cuántas veces nos habíamos negado. En nuestra historia inicial, a Samuel Ruiz no le importó ser juzgado de acuerdo a su teología, la que debería de seguir según los demás. Él estuvo siempre puesto a decirle que sí, a través de servir incondicionalmente a los que lo necesitaban. El día de su sepelio, decía la prensa que cientos de miles de indígenas, habían abarrotado de día y de noche la ciudad de San Cristóbal para desfilar delante de su. Al acercarnos el día de hoy al altar del sacrificio, pidámosle al Señor sabiduría para entender que jamás será demasiado tarde para decirle que sí al Señor. Él se encargó de dejar bien claro que los arrepentidos estarían en el reino de los cielos antes que todos los que se han creído justos, los Israel. Recordemos lo que él mismo afirmó en el Evangelio de la semana pasada. Los últimos serán los primeros, y los primeros. Con toda la fuerza que emana de nuestra celebración eucarística, reconozcamos hoy públicamente que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén.
Mis hermanas, mis hermanos, hagamos ahora juntos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, presentemos ahora delante del Señor nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras peticiones. Por la Iglesia, por un corazón humilde comprometido a la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro presidente y miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defiendan el bienestar común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, en especial Raquel Moreno e Isabel Valdés. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las almas de los fieles difuntos, en especial Guillermo Márquez y Salvador Larios, para que descansen en paz en el reino de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras súplicas que hemos colocado delante de tu presencia. Te pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en lo secreto de nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén. Amén. Recemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo en los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma
universo por este vino con toda Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu bendice que sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor. Lávame, Señor, de todas mis culpas, límpiame de todo mi delito. Dios Padre Todopoderoso. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos todos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, mis hermanos, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros un saludo de paz. El pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestro prójimo. Nuestra Santa Misa ha terminado. Tengan ustedes una muy feliz y bendecida semana.